Dice, Salmo número 15, un salmo por David. Dice, Adonai, ¿quién puede habitar en tu tienda? ¿Quién puede morar en tu santo monte? Aquel que camina con integridad, que actúa justamente y habla verdad en su corazón, que no tiene calumnia sobre su lengua. Fíjense, dice, ¿quién puede habitar en tu tienda? O sea, ¿quién puede habitar en tu presencia, ¿no? O sea, ¿quién puede vivir en la presencia de Dios? ¿Quién puede morar en tu santo monte? O sea, ¿quién puede estar en ese estado de paz como la sensación que tuvimos hace un momento con el Salmo? ¿Quién puede entrar a ese estado de quietud, a ese estado de paz, a ese estado de unión con Dios? Dice, aquel que camina con integridad, que actúa justamente y habla verdad en su corazón, que no tiene calumnia sobre su lengua y que no ha hecho daño a su prójimo, que no ha causado oprobio con sus acciones a sus parientes, en cuyos ojos una persona despreciable es aborrecible, pero que honra a aquellos que son temerosos de Dios. Entonces está diciendo que quién es una persona que está en un verdadero estado de presencia y cómo podemos identificar, por ejemplo, una persona que realmente está en una conexión con Dios, pues una persona que es íntegra, ¿no? O sea, que aplica lo que enseña o que aplica lo que dice, ¿no? Y en esta parte es importante la integridad con este salmo justamente porque este salmo nos va a empujar a ser más íntegros, nos va a empujar a poner en práctica muchas cosas de las que luego hablamos, decimos o estudiamos y que a la hora de ponerlas en práctica, pues realmente no lo estamos haciendo, ¿no? Dice, que actúa justamente y habla verdad en su corazón, que no tiene calumnia sobre su lengua, que no ha hecho daño a su prójimo. Entonces, también cuando una persona calumnia a otra persona, cuando una persona le gusta hablar mal de los demás o cuando una persona, pues calumniar es de alguna manera como mentir, como decir cosas que a veces creemos pero no estamos seguros sobre las demás personas. Siempre que hablamos sobre una situación de personas que no están con nosotros, regularmente vamos a terminar calumniando. Entonces, eso es algo que automáticamente hace que la presencia de Dios me abandone. Por eso dice que en la enseñanza de la sabiduría de la Kabbalah dice que debemos de guardar nuestra lengua. Guardar la lengua significa que debemos usar nuestra lengua para hablar. Podemos hablar de la Kabbalah, podemos decir palabras dulces, incluso podemos hablar bien del otro. En lugar de calumniarlo, podemos justificarlo. Entonces, para eso debemos usar la lengua, más que para exigir como de alguna manera justicia o que alguna cosa suceda o buscar que la gente sea recta y cosas así. ¿Por qué no justificas a las personas cuando nadie las entiende, no? Por ejemplo, cuando parece que todo es de cabeza, ¿por qué en lugar de tú decir, es que Cristian puso todo de cabeza? ¿Por qué no me justificas lo que hice, aunque no lo entiendas en su momento? Y eso te va a permitir que la presencia de Dios no te abandone y también te va a permitir que en tu vida otras personas no te calumnien. Entonces, no hay mayor protección contra los chismes que el que tú, por ejemplo, dejes de chismear. O no hay mayor protección sobre las calumnias hacia tu persona que el que tú detengas una calumnia sobre alguna otra persona, ¿no? O sea, hay personas que eventualmente tenemos como la costumbre negativa de calumniar o de hablar de situaciones sin saber, sin conocer, de decir cosas sin saberlas realmente. Y con este salmo podemos ir limpiando todas esas fuerzas negativas que se van pegando a nosotros conforme nosotros estamos vibrando y actuando de esta manera. También dice, aquel que camina con integridad,
que actúa justamente y habla verdad en su corazón. Habla verdad en su corazón quiere decir pues que transfiere la enseñanza o que habla de sus experiencias. Por ejemplo, todas las cosas que ustedes han aprendido, que de alguna manera han recibido hasta llegar al punto de manejarlas, de aprenderlas realmente. Entonces, todas esas cosas son verdad y esas cosas se deben de hablar. Que no tiene calumnia sobre su lengua, que no ha hecho daño a su prójimo, que no ha causado oprobio con sus acciones. Entonces, también el daño al prójimo, siempre buscar el bien del otro, siempre buscar hacerle el bien a otro, siempre evitar el hacerle el mal a alguna otra criatura o persona, sino entender que por algo está pasando las situaciones, ¿no? Dice, en cuyos ojos una persona despreciable es aborrecible, pero que honra a aquellos que son temerosos de Dios, que no altera su promesa, aunque ello sea en su propio perjuicio. Entonces también de aquí tenemos que cuando nosotros hacemos una promesa a las demás personas, cuando nosotros hacemos promesas, siempre nuestra alma está como atada de manera a que si no cumplimos, por ejemplo, si tú le dices a una persona, en tal fecha te voy a dar tal cosa, ¿no? Y pasaran cualquier cosa que no pudieras hacerlo en esa fecha, automáticamente como no pude hacerlo y fue una promesa y la otra persona lo espera como una realidad, significa que la luz puede ser que le esté mandando su sustento a través de lo que tú le prometes, ¿no? Por ejemplo, no necesariamente puede ser dinero, podría ser cualquier cosa que le prometas y la luz dice, bueno, a través de esta persona le voy a hacer llegar a esta persona su sustento, sea sabiduría, sea dinero, sea lo que sea, le voy a hacer llegar a través de esta persona. Pero llega el día y tú ya no lo haces, o sea, simplemente se te va la onda o decides no hacerlo, decides romper la promesa que hiciste. Esa promesa que tú hiciste como genera caos, dolor y sufrimiento en la otra persona. ¿Por qué? Porque por ejemplo, si es dinero, el dinero que tú le prometiste, Dios ya no se lo manda de otro lado, sino a través justo de tu promesa. Por eso se vuelve una deuda contra ti, porque el Creador ya no puede enviarle ese mismo dinero que estaba decretado que recibiera de otra forma. Por ejemplo, cuando dices, oh, voy a contratar en esta semana vamos a contratar no sé, al carpintero para que nos haga unos closets. Y vas y le dices al carpintero, primero Dios, en este mes vamos a hacer este trabajo y pues váyase preparando. Entonces el carpintero pues de alguna manera no tiene chamba y se va preparando para lo que tú le dijiste que íbamos a hacer en este mes. Pero resulta que en este mes decides utilizar tu dinero para irte de viaje y te lo gastas. Entonces, ese dinero que Dios le iba a mandar a ese carpintero usándote a ti como canal, ya no se lo hace llegar de otra forma porque tú le prometiste que lo ibas a hacer. Entonces, para ti eso se convierte en una deuda y obviamente para el carpintero se convierte en una situación de sufrimiento, ¿no? Porque pues al final no va a percibir lo que él esperaba recibir, ¿no? Entonces, las promesas nos generan deudas cuando no las cumplimos. Y cuando cumplimos las promesas, no solo no nos generan una deuda, sino que nos generan una bendición adicional, ¿no? Nos generan una luz adicional. Entonces sí es importante que veamos esta parte de lo que son las promesas. Las promesas son aquellas circunstancias que de alguna manera están predeterminadas para alguna persona, para alguna situación y que tú eliges cambiarlas en el momentos antes de soltar el dinero, te arrepentiste, la persona ya esperaba tu dinero, ya esperaba tu bendición
y ahora el creador no se la puede dar de otra forma. Me va generando deudas y deudas y deudas y deudas y deudas y deudas. Y esas deudas son las que luego se transforman en que, bueno, pues no puedo solventar cosas, tengo deudas económicas, tengo deudas, no me puedo llevar bien con mi pareja, o, o me encuentro gente muy negativa en mi vida, y empiezan a pasarme muchas cosas, ¿no? Que no necesariamente eran mi destino, pero son cosas que me empiezan a pasar porque pues de alguna manera estoy recibiendo de alguna manera estoy recibiendo mm, estoy recibiendo el sustento y además, o sea, conforme tú le prometes a alguien, Dios te sustenta para dárselo, porque es una ley. Por ejemplo, a veces hay personas, pensemos en las relaciones de negocio y en las inversiones. A veces hay personas que, por ejemplo, ya tienen su idea de negocio, ¿no? Y es una idea de negocio que ya trae el permiso de arriba para llevarla a cabo, ya trae la luz, por decirlo de alguna forma, ya trae su sustento. Y entonces tú tienes dinero y tú le dices, yo voy a aportar el capital para que lo hagas. Y entonces a ti te empieza a llegar dinero y te empieza a llegar trabajo y dinero porque le dijiste a la persona que le ibas a dar lo ibas a financiar, ¿no? Y como ya es una idea que ya está autorizada, digamos, pues ya trae su sustento y Dios te usa como canal a ti para hacerlo llegar ese dinero. Pero resulta que cuando empieza a llegar ese dinero, tú te compras una camioneta nueva del año y se te acaba el dinero. Te gastas lo que dijiste que le ibas a dar a esta persona para el negocio, ¿no? Entonces este negocio deja de funcionar, deja de fluir, ya no funciona, ya la persona pues está esperando como de alguna manera recibir el dinero y no pasa nada y no pasa nada y no pasa nada. Y bueno, finalmente nada pasa, no hay una manifestación real de eso. Y empezamos a tener muchos bloqueos a partir de ahí. Empieza a haber muchos bloqueos, empezamos a tener muchas situaciones complicadas, empezamos a tener problemas de tal forma que tenemos que cerrar nuestro negocio y incluso hasta me voy a la quiebra, ¿no? ¿Por qué? Porque dejé de sustentar algo que yo dije que iba a sustentar y que me comprometí de tan fuerte que hice que el flujo de la abundancia o de la bendición económica dejé de que fluyera hacia los demás, sino me lo guardé. Y, y eso hace que pues el sustento ya no llegue a esa persona y eso provoca que haya pérdidas para todos, pero sobre todo para mi negocio, porque yo había quedado en dárselo. Y como no se lo di, empiezo a tener problemas económicos, porque se lo prometí y no se lo di. Entonces, si se dan cuenta, las promesas son algo delicadas, ¿eh? O sea, es algo delicado. A veces solemos decir muchas barbaridades y prometer muchas cosas que no hacemos. Y luego por eso no podemos levantarnos económicamente y no podemos levantarnos de ninguna forma, porque sí tenemos un verdadero bloqueo. ¿Por qué? Porque le prometemos a uno y le prometemos a otro y le prometemos a otro y a la mera hora no estamos, pues no estamos conectados con lo que realmente deberíamos de estar conectados, ¿no? Entonces, de alguna forma es importante que tratemos en la medida de lo posible sería muy bueno que tratáramos de cumplir las cosas que prometemos.
o de prometer menos y hacer más. Que a veces la gente dice, a mí me pasaba, he conocido personas que te prometen muchas cosas, o pues gente que luego se compromete a hacer cosas, o se compromete a decir cosas, o se compromete a dar algo y de repente tiende a no hacerlo, por la razón que sea, pero la persona ya se comprometió. Entonces una cosa en la que nos comprometemos es una fuerza sobrenatural que pues se transforma en la energía del sustento, en la energía de los planetas, en el masal, ¿no? Muchas veces el masal, que quiere decir como el éxito de una persona, digamos que la bendición que tiene la persona con respecto a alguna situación, este, el masal cambia cuando la persona empieza a cumplir sus promesas o cuando deja de prometer y hace más. Entonces, si nosotros somos de las personas que ya hemos prometido, por ejemplo, prometes llegar temprano o prometes cambiar algo, ¿no? Dejar de fumar o prometiste tal cosa, ¿no? Hemos prometido muchas cosas y luego no, al no poderlas cumplir es cuando hay este tipo de restricciones en nuestra situación financiera. Entonces, es importante que de alguna forma nos permitamos fluir con este salmo, que nos permitamos dejar de hacer promesas o si las hacen, cúmplanlas, aunque tengan que esforzarse para poderlas cumplir. Por ejemplo, si dijeron voy a pagar tal cosa, pues páguenlo. Si dijeron me comprometo a pagar un crédito, hagan lo posible por pagarlo. Es importantísimo porque si hacemos lo posible porque las cosas porque las cosas sucedan, porque las cosas se manifiesten, se guarden, pues es importante que de alguna manera le demos a cada persona su, su enseñanza propia, ¿vale? ¿Qué significa su enseñanza propia? Pues significa que a cada persona le va a llegar pues sus palabras perfectas. Dice que no altera su promesa, aunque ellos sean su propio perjuicio, que no presta su dinero con usura ni toma soborno contra el inocente. Aquel que hace estas cosas nunca ha de caer. Entonces, de ahí también dice ahí que no prestar dinero con usura. También luego caemos mucho en prestar dinero y cobrar intereses y eso a la larga no se vuelve bendición. A la larga se vuelve deudas para el creador. Cuando llegue con el creador me va a decir, oye, tú tuviste dinero, te di la bendición del dinero y prestaste y ayudaste, pero con un interés monetario oculto, ¿no? Entonces eso no tiene ningún tipo de beneficio, ¿vale? Dice el Salmo número 15, dice, Salmo contra la melancolía, Salmo contra la depresión y la locura. Entonces, fíjense, una persona melancólica, deprimida y que está como mal de su mente, no puede tener paz, es una persona que hace o lashon hara, que es o usa la lengua para hablar mal de los demás y maltratar a la gente, o bien presta con usura, o bien hace promesas y no las cumple. Cualquiera de esas cosas puede provocar que la persona esté deprimida o melancólica. Entonces, sin embargo, cuando la persona empieza a tratar de cumplir esas situaciones, pues entonces empieza a llegar a abrirse el código de la felicidad. Dice este salmo es importante porque por las reglas morales que decreta, ¿no? Pues sí, son reglas morales
que en realidad más que reglas morales son reglas espirituales que necesitamos entender para poder prosperar. Ayuda a examinar todos los actos de las personas y a superar los procedimientos pasados. Ayuda a examinar todos los actos de las personas y a superar los procedimientos pasados. Facilita el pago de una deuda. Fíjate, ¿por qué facilita el pago? Este salmo lo pueden hacer cuando se les haga muy difícil pagar deudas, pero lo tienen que entender como el concepto de por qué a veces se nos hace difícil pagar una deuda. Porque sabemos que una deuda es una promesa que en algún momento del crédito del tiempo decidimos no pagar y soltar la responsabilidad. Eso se vuelve una deuda. O sea, cualquier cosa que hagas y que dejes de conectar con la responsabilidad o de responsabilizarte, eso es considerado una deuda. Entonces, una persona que prometió ir a ayudar a barrer a otra persona el mes pasado, este mes y el mes que entra, y este mes y el mes pasado la persona ha ido, pero no ha ido a barrer, por ejemplo, esa persona tiene una deuda que tiene que pagar, ¿sí? Así es como la parte de este trabajo. O sea, sí es importante ver cómo está estructurada las formas, ¿no? La energía dice así también. Dice, facilita el pago de una deuda principalmente si el cobro es indebido o los intereses exagerados. Entonces, fíjate, cuando ya llegas a un punto donde el banco te está cobrando exageradamente interés, cuando ya están cobrándote algo que no puedes pagar, este salmo te puede salvar de ese problema. Se los recomiendo a las personas que por ahí traen pagos y cosas así colgando que no han cumplido o que han hecho promesas de dar dinero y que no lo han dado y que hay, por ejemplo, si prometo que cada mes te voy a ayudar a barrer y ya hoy ya lo hiciste y luego ya pasan 3 meses y lo vuelves a hacer y te olvidas de esos 3 meses porque según tú no hay ninguna responsabilidad que te ate, estás atado en cuerpo y alma a hacerlo. Entonces, de ahí a veces la gente luego vuelve a aparecer en tu vida años después o inclusive podría ser que en una encarnación nueva pudieses tratar de terminar eso que prometiste. Después dice, con agua de pozo sacada para este solo propósito, baña al enfermo, mientras le reza la siguiente oración. Una vez que nosotros vemos, por ejemplo, una persona endeudada, si pongamos una persona súper endeudadísima, tomamos el Salmo número 15, sacamos agua del pozo significa agua de manantial, por ahí podemos comprar agua de manantial especial, cantamos el Salmo sobre el agua de manantial pensando en el nombre divino que es Eli, Eli, que significa Dios mío, Dios mío. Hago el salmo sobre la situación en general, sobre el agua. Después el agua la voy a untar sobre la persona enferma, digamos, sobre la persona que tiene deudas. O sea, ya sea que él se bañe con esa agua o si no, yo se la puedo untar incluso con una esponja o con algo en las manos, en la cabeza, en algunas partes del cuerpo que la persona permita que le limpies, puedes limpiarle con esa agua y eso va a quitarle totalmente las entidades que luego hacen que ya la persona no pueda pagar. O sea, todos los créditos empiezan así, el primer mes empezaste contentísimo a pagar, pero luego llega el segundo, tercero, cuarto, sigues pagando bien, de repente te cobran algo que no deberían, te enojas y a partir de ahí deja de fluir el dinero.
¿vale? O lo evades o dices, no voy a pagar hoy, aunque me hablen, aunque me busquen, y entonces, como estás evadiendo la situación, vas a tener un conflicto en el futuro con esa situación. Y después se va a decir esta oración, dice que sea tu voluntad, oh Dios, que sanes a este paciente. Fíjense, que sea tu voluntad, oh Dios, que sanes a este paciente. Ponen su nombre de la persona y dicen hijo de el nombre de la mamá de la persona a quien le fueron robados sus sentidos y está gravemente plagado de demonios. Alumbra su mente por el favor de tu santo nombre. Elí, Elí. Amén. Entonces, una vez que haces el salmo, pues tienes ya una conexión con la energía. Entonces, solamente necesitamos dejar de actuar de una forma negativa. Debemos aprender a actuar de una manera proactiva, de una forma positiva. Y esto es cumplir con nuestras promesas. Si dices que vas a pagar, o si dices que vas a dar una ayuda, o si dices que vas a dar algo a otra persona, cumple con los tiempos, cumple con las formas. Sé que a veces es complicadísimo porque se tienen muchos gastos y cosas, pero trata de cumplirlo. Haz un esfuerzo por cumplirlo. O sea, no sé, por ejemplo, si yo quería dar 50,000 pesos y solo tengo 10 pesos, esos 10 pesos dalos. Con eso le estás diciendo al universo, sí quiero pagar. Y eso va a hacer que nunca te deje de fluir el dinero para pagar. Pero si tú lo evades y te justificas y te buscas una persona, encuentras una persona que tiene cierto poder, pues, y con ese poder evadimos la responsabilidad, pues me estoy generando una deuda en el cielo. Es lo que debo de no, tratar de no estar en contacto con las deudas, o sea, tratar de cumplir lo que dije que iba a hacer para que no haya, dice también, el Salmo 15 es un salmo que nos puede ayudar para que nosotros podamos eliminar cualquier situación provocada por esta parte de lo negativo que son lo negativo que son tanto las dudas como de alguna manera la incapacidad de poder hacerme cargo de algo, ¿no? Cuando prometo algo y no lo cumplo, es porque antes de eso lo evadiste, o es porque antes de eso dejaste de asumir la responsabilidad o dijiste, ya no quiero este problema, ¿no? Y obviamente eso es no asumir la responsabilidad y entonces vienen los problemas. O sea, los problemas que vivimos todos los días, en el día a día, todos los problemas que vivimos son o se dan justo por esta razón, ¿no? O sea, esta es la razón por la que esos problemas y ese caos se sucede en nuestra vida. Entonces, y a veces te puede detener todos tus proyectos porque tú quedaste de hacer algo que no haces. Les voy a poner un ejemplo. Había un hombre que era un hombre muy adinerado, era una persona muy rica, que este, pues de alguna manera tenía como el compromiso de hacer ciertas obras de caridad porque eh, ese dinero le había venido con una bendición económica, ¿no? Con una bendición, era una persona como de alguna manera estudiada, estaba dentro de los círculos de estudio de la Kabbalah y se le había pedido que tenía que ayudar a una persona en específico. Total, pasó el tiempo, la persona enriqueció, y con el tiempo enriqueció y se fue del lugar donde vivía.
dejó de ver a esta persona que se le había pedido que ayudara, porque a veces son hasta cosas de otras vidas, a veces son alianzas de otras vidas las que te hacen que estés atado así a la gente. Y bueno, se fue total, que empezó a irle mal, se le empezaron a bloquear sus proyectos hasta que se empobreció, quedó pobre otra vez, como al principio. Y entonces fue a ver a una persona para decirle, oye, pues qué onda, ¿cómo le hago para volver a recuperar mi situación económica, mi bendición del dinero, etcétera? Y entonces este sabio le dijo, hay una persona a la que debes ayudar. Y dijo, ¿hay alguna persona a la que ayudabas y dejaste de ayudar? Pues sí, hay una persona que yo ayudaba mucho y la dejé de ayudar, la dejé de ver, pues me cambié y la dejé de ver. Bueno, ve y busca a esa persona, eso es algo verídico, ve y busca a esa persona y vuélvela a ayudar otra vez. Y fue y buscó a la persona, la volvió a ayudar, dice, vuélvela a ayudar, invítala a comer a tu casa, o sea, vuélvela como parte de tu familia, manténla cerca de ti. Así le pidió el sabio que hiciera eso. Total que esta cuate lo hizo y resulta que a partir de ahí volvió a enriquecerse. O sea, cómo es a veces esta parte, ¿no? Cuando el alma tiene una deuda con otra persona. No sé si han visto que de repente hay gente que ayudas sin casi conocerla y la ayudas muchísimo. A veces esas cosas son deudas, son situaciones que tu alma trae como compromisos, sobre todo cuando la otra persona está pues de alguna manera incapacitada para poderlo obtener de otra forma. Puede ser un acuerdo de tu alma con él o con ella, ¿no? Entonces es algo que debemos como de procurar, debemos de cuidar, son nuestras bendiciones, no hay que dejar que que el Satán nos robe nuestras bendiciones, porque el Satán, ¿qué hace? Por eso cuando damos diezmo, decimos, quiero eliminar al Satán de mi vida y de mis finanzas, y el diezmo sí lo elimina, pero algo que quita el diezmo es este Satán, ¿qué es el Satán que hace que la persona ya no prospere? Pues el Satán que hace que la persona ya no prospere es el Satán que hace que la persona se endeude o se olvide de sus compromisos, ¿no? Por ejemplo, hay personas a las que ayudas y ayudas y ayudas y ayudas y no pueden, y su vida no la pueden resolver de otra manera, y mientras ayudas a esa persona y la ayudas y la ayudas y la ayudas, te empieza a ir bien y te va bien y te va bien, es porque tu alma trae como esa conexión con esa otra persona, ¿no? Pero hay personas a las que no ayudas y no pasa nada, ¿no? Y hay personas a las que eh, ayudabas y estabas bien y luego dejas de ayudar y te empieza a ir mal. Entonces, pero eso es porque estás generando deudas y porque tu alma trae un compromiso de dar. Entonces, si son situaciones que se han presentado solas sin que las busques, son situaciones que te merecen esa parte, ¿no? Merecen esa parte de que estés ahí compartiendo y buscando dar y buscando ayudar y vas a ver que mientras hagas eso vas a fluir. Entonces, aunque tú aparentemente no te estés comprometiendo ni hayas prometido nada, pero si la persona aparece en tu vida constantemente y a pesar de que le has dado no se va de tu vida, significa que traen una alianza juntos y que hay que seguirle dando, hay que seguir compartiendo. Y eso pónganlo a prueba, o sea, pónganlo a prueba. Yo lo he puesto a prueba con algunas personas, inclusive con un señor que siempre que yo salía de mi casa estaba ahí, me pedía 50 pesos todos los días, lo veía, no sé si conocieron la casa donde vivía en Vía del Carbón, donde estaciona mi coche, pues ahí estaba la carretera y siempre estaba ahí el señor. Este, ya sabía qué hora me iba, a las 8, 7, 8 de la mañana que me iba, ya estaba ahí y y lo primerito que me decía es, debe 50 pesos, por favor. Era un señor que no tenía, pues nadie lo quería, lo habían corrido de todas partes, yo vi cómo lo humillaron, lo pateaban, lo golpeaban porque para comer se robaba las gallinas, se robaba cosas y entonces pues, tenía una vida muy mala, ¿no? O sea, le había ido mal. Entonces
me buscaba y aparecía en mi casa todos los días. Entonces, ¿qué digo? Los primeros días, pues es fácil, ¿no? Un día, otro día, no, pero el Señor aparecía todos los días, sábados y domingos. A la hora que yo saliera por algo, estaba ahí. Entonces, pues obviamente llega un momento donde la ayuda cansa, ¿no? Aparentemente cansa. Y tuve un proceso, ¿no? En el que dije, no le voy a ayudar ya a este señor, que vaya a buscar trabajo y cosas así. Empecé a pensar con juicio, a pesar de que yo sabía de lo de las deudas, y lo que son las promesas. Entonces dije eso y a partir de ese momento empecé a quedarme sin trabajo, sin dinero, sin muchas cosas, ¿no? Sin bendiciones. Me empecé a perder como la bendición. Total que pues me tuve que ir de ese lugar, me cambié de lugar y el Señor pues de alguna forma ya no lo volví a ver y viví un proceso donde fue muy difícil el conseguir sustento. Pasaron los años, pasaron 1 año y medio, 2 años y me acordé de esta conversación que estamos teniendo ahorita. Entonces fui al pueblo donde vivía y lo busqué para darle dinero, ¿no? Y empecé a darle otra vez y empezó a fluir otra vez. O sea, y vi cómo estaba conectada mi alma con la de ese hombre. Entonces, pero son cosas, digo, a ese señor no solo le daba dinero, le daba consejos, hablábamos, le daba mi amistad, porque les digo, o sea, todo el mundo lo pateaba, todo el mundo lo lastimaba. El señor se esforzaba, yo lo veía que saliera bien chambeador y todo, pero no le daban, no se le salía, nada le salía bien. Tenía un problema, algo pasaba con él que nada le salía bien. Entonces, obviamente no tenía la bendición de Dios, ¿no? Y había una prueba ahí para mí. Entonces, este, ese tipo de pruebas, ese tipo de cosas son las que pueden pasar en tu vida. Puede ser de esa manera, o puede ser que te hayas comprometido en hacer algo o en ayudar a alguien. Por ejemplo, con respecto a la Kabbalah, con los maestros con los que estudié, que fueron mis maestros, había gente que les prometía cosas y luego no les cumplía, y luego esas personas vivían caos de una forma impresionante. O sea, pero las promesas que hacemos pueden llegar a ser tan fuertes, pero tan fuertes, que al final, pues la gente cuando decide no cumplirlas, por alguna razón, puede ser algo inclusive que les pasa, ¿no? Y que les pasó algo y ya no pudo cumplir su promesa, después empieza a tener caos y después no sabes ni por qué viene ese caos. Para eso van a usar el Salmo número 15, lo van a hacer en el agua de mineral, en agua directa de manantial. eh, Hacen el salmo, su voz cae sobre el agua y después se pueden bañar con esa agua. Y esto es para quitar los demonios y las entidades que hemos generado por esas promesas y por ese no ser congruentes con lo que hacemos y decimos. Y traten en la medida de lo posible de cumplir sus promesas. Si le prometes 20 pesos a uno y no tienes 20 pesos, empieza a darle de a peso hasta que le des los 20. Es importante que no pares y tengas continuidad con ese tipo de cosas, aunque sea 50 pesos, aunque sea 100 pesos, pero que tengas esa continuidad, porque de esa manera es la única manera en la que el Satán no puede bloquear tus bendiciones. Porque como estás siendo diligente y estás compartiendo de forma constante, la luz al contrario dice, mira, si quiere pagarlo, y ahí es donde viene más bendición, te dan más dinero para que puedas pagar lo que te comprometiste, ¿vale? No hay mayor bendición que ese dar, que ese compartir. También, fíjate, en ese mismo lugar donde estudié Kabbalah y donde pues, mis maestros me enseñaron eso y que vi cosas de que cuando la gente prometía cosas y no las cumplía le iba mal, también pasó lo contrario. Había gente que daba
hacía obras de caridad muy fuertes, ¿no? O sea, llegué a ver personas ricas que pusieron millones, ¿verdad? Verdaderamente millones, ¿no? Con los que se imprimieron libros de Zohar y se hicieron cosas importantes para ayudar a la gente, y eso empezó a multiplicarse, multiplicarse, y empezaron a tener más dinero, más dinero, más dinero, más dinero, más dinero, más dinero, más dinero. Así como la persona que hace una promesa y no la cumple, la persona que hace caridad sin decir y lo cumple, o sea, que simplemente lo hace y lo hace y lo hace y lo hace, es la gente que prospera más rápido. Y es como el nivel en el que debemos estar, o sea, menos decir y más hacer. O sea, hay que hacer, 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 hacer. Así es como hay que manejar esa parte, siempre con las promesas, ¿no? O sea, si quieres con un hijo decirle, oye, al rato que venga vamos a hacer tal cosa, y cuando llegas al rato ya no hacen nada, no, mejor no deja de decirlo, mejor sorpréndelo, llega y ya, y dile, vamos a hacer esto, vamos al helado, vamos a dar la vuelta, vamos al cine. O sea, pero no lo prometas sin que estés seguro de cumplirlo. Es importante que no lo prometamos, porque si lo prometemos, lo debemos. Una promesa es una deuda. Si tú prometes algo, ya es una deuda, ya estás endeudándote. Ahora, si eres alguien que promete mucho, tienes muchas deudas, aunque físicamente no tengas ni tarjetas de crédito que debas ni nada, energéticamente es una persona muy endeudada. Y eso hace que no tengas dinero y que no prosperes y que estén bloqueados tus proyectos. Entonces empieza por cancelar esas deudas y quitar las entidades que se pegan a tu aura por estar haciendo eso, ¿no? Y para eso sirve el Salmo número 15. También lo puedes hacer si eres terapeuta y ves a un paciente que está muy, muy, muy endeudado, es algo de esto lo que le está pasando. Casi todas las deudas que tiene una persona físicamente son deudas que la persona ha contraído o que ha hablado mal de otro. O sea, la respuesta está en el Salmo 15. Lee todo lo que dice ahí en el Salmo, y alguna de esas cosas la estás transgrediendo, por eso te endeudaste. Entonces hago el Salmo por la persona, lo ayudo a reflexionar, a que retome sus compromisos y a que no hable mal de los demás, y a que no lastime a los demás, y vas a ver que eventualmente esa persona ya no va a tener deudas. Así de simple, desaparecen las deudas. Así de simple, sin cambiarte de religión, sin irte de rodillas a la basílica, sin ir a bailar a Chalma, puedes hacer que ya no tengas deudas o que tus proyectos ya no estén detenidos, tan solo teniendo en cuenta, a ver, ya no estoy hablando mal de los demás, o no estoy injuriando a la gente, o no estoy quemando a las personas y hablando de cosas que no sé, o no estoy comprometiéndome a cosas que no estoy cumpliendo, ¿vale? Muy bien, pues voy a dejar un poquito abierto el micrófono por si tienen algo que decir. Adelante, voy a esperar que abran su micrófono y los escucho. Cris, ¿este salmo cuántas veces se hace? Este salmo lo vamos a hacer por las mañanas y lo vamos a hacer 5 veces. Lo vas a hacer 5 veces sobre el agua, puede ser un vasito con agua, pero que sea de manantial, y esa agua la puedes verter sobre el agua con la que te bañas, o inclusive, saben, por ejemplo, esa agua la pueden poner en directo al tinaco que cae con el agua que se bañan en la regadera, y esto los va a estar limpiando constantemente. Por ejemplo, si hacen este salmo y lo hacen directamente sobre el vaso con agua y el vaso lo vierten sobre el tinaco de donde cae el agua con la que se bañan todos los días, y lo están haciendo constantemente, 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 van a estar todo el tiempo como exorcizándose de una o de otra manera. Entonces se hace antes 5 veces, y si no tienen esa opción, pues háganlo sobre el vasito con agua y échenselo en el cuerpo, ¿no? Lo pueden, les digo, con una esponja pueden
echarlo en su cuerpo antes de bañarse o después de bañar. Al final de bañarse pueden limpiarse con esta agua con una esponja. Y luego van a rezar la oración que está aquí abajo, que dice, que sea tu voluntad, oh Dios. Les voy a marcar aquí la oración, dice que sea tu voluntad, oh Dios, que sanes a este paciente, o sea, que me sanes a mí. Ahí dicen su nombre, a quien le fueron robados sus sentidos y está gravemente plagado de demonios. Alumbra mi mente por el favor de tu santo nombre, Elí, Elí. Y este nombre, Elí, Elí, es el nombre que tengo en mi mente mientras hago todo el salmo. ¿Vale? Y conforme hacen este salmo en esta semana, retomen sus compromisos. Todo aquello que ustedes se comprometieron a hacer con alguna persona, háganlo. Es que me comprometí con mi hija, pero después ya me rajé. No, hazlo, trata de hacerlo. Sí, aunque sea que empiecen por poco, aunque digan es que ahorita no puedo, no tengo, empieza por poco, dale lo que puedas. Retomen sus compromisos con lo que puedan y detengan su lengua, hablen bien de los demás, justifiquen a las personas. Si tienen amistades que solo están hablando mal y mal e imaginándose cosas, cállenlos hablándoles bien de las personas, hablándoles bien de la persona, hablándole bien de la situación. Y esto nos va a ayudar a que tengamos pues esa conexión más fuerte con la luz del Creador, a que nuestra conexión con la luz del Creador sea muchísimo más fuerte cada vez, ¿vale? No sé si alguien más quiera comentar algo. Hola, Cris. Oye, ¿podría rezar, bueno, en la mañana por el salmo, la persona, y guardar ese vaso de agua para en la noche cuando se bañe? Sí, también puede ser así. Puede ser que incluso tengan en su casa un vaso con el Salmo 15, Ujú. para que cuando vean, por ejemplo, alguna persona que esté con deudas y todo, pues la puedan ayudar, la puedan limpiar, o algún paciente o inclusive alguno de nuestras familiares o hijos, ¿vale? Ok, pero a un paciente, ¿cómo lo limpiaría si no lo puedo bañar? ¿Como que lo mojo? Lo ¿O puedes como mojar con una un esponja en la pañuelo? cara, en las manos, los pies. Ah, ok. Ok, va. Funciona mucho, ¿eh? Funciona, nada más es cuestión de que lo pongan en práctica, pero que la persona a la vez que hace a la vez que lo limpias, la persona debe de corregir estas cosas de las que hablamos hoy. Ok. Gracias, Cris. Muy bien. Muy bien, pues si no hay más comentarios, pues nos vemos la próxima clase, ¿vale? Ok, gracias, Cris. Muy bien. Bye bye.